La tragedia del viaje inaugural del famoso buque que zarpó del puerto inglés de Southampton y nunca llegó a Nueva York mostró todos los aspectos de la condición humana, desde la más extrema generosidad hasta la mezquindad más deplorable. Entre los comportamientos ejemplares destaca Manuel Uruchurtu Ramírez. Manuel Uruchurtu fue un abogado, senador y político mexicano, conocido por ser el único pasajero mexicano perecido en el desastre del RMS Titanic. Manuel Uruchurtu Ramírez nació en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el 27 de junio de 1872. Uruchurtu viajó a la Ciudad de México para estudiar abogacía. Contrajo matrimonio con su compañera de estudios, la aristócrata Gertrudis Caraza y Landero, con quien tuvo 7 hijos. Él y su familia se establecieron en la Ciudad de México. Su amistad con el prominente porfirista y miembro del grupo de los científicos Ramón Corral le abrió las puertas a la vida política del país. En febrero de 1912 viajó a Europa con fines diplomáticos y para buscar apoyo para la senaduría por el estado de Sonora. Aprovechando el viaje, se reunió con sus amigos porfiristas que se encontraban en el exilio, como don Ramón Corral. Cumplido su cometido, el sonorense adquirió su boleto para viajar el 10 de abril en el transatlántico París de Cherburgo, Francia, a Veracruz, México. A principios de abril de ese año, Uruchurtu, hospedado en el Hotel París, recibió la visita de Guillermo Obregón, yerno de Ramón Corral y presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados. Obregón había pagado un poco más de 27 libras esterlinas por un boleto de primera clase que le permitiría navegar en el lujoso transatlántico RMS Titanic en su viaje inaugural, pero había cambiado de parecer y deseaba intercambiar boletos, a lo que Uruchurtu accedió, sellando así su suerte. Guillermo Obregón navegaría a Veracruz a bordo de un buque de menor calado, el París, y Manuel Uruchurtu con el boleto número 17601. Tendría el honor de ser un pasajero más en el viaje inaugural del navío más impresionante fabricado hasta esos días. El 8 de abril de 1912, Uruchurtu fue invitado a una fiesta con los exiliados leales a Porfirio Díaz y el 10 del mismo mes envió a su madre en Hermosillo una postal diciéndole que la foto se trataba ni más ni menos que del barco en el que viajaría, que llegando a México la visitaría en Hermosillo para platicarle todo acerca del viaje en el famoso barco. El Titanic zarpó el 10 de abril de 1912 al mediodía desde el puerto de Southampton, Inglaterra, con destino a Nueva York, pero antes arribó en Cherbourg, donde abordaron 274 pasajeros procedentes de París, entre ellos el diputado Uruchurtu. La siguiente noticia que recibió su familia fue que el barco, el más grande y lujoso de la época, considerado como insumergible, había naufragado. Uruchurtu era el único mexicano en la embarcación y, como ocurrió con cientos de pasajeros, su cuerpo nunca fue encontrado. Pero alrededor del personaje se ha creado una historia que hasta la actualidad sigue causando polémica.
La noche del hundimiento del Titanic, Uruchurtu fue subido al bote salvavidas número 11 gracias a su estatus de diputado en visita oficial. Una vez a bordo, observó a una dama inglesa que viajaba en segunda clase de nombre Elizabeth Ramel Naye, quien suplicaba ser incluida en el bote salvavidas, alegando que su esposo e hijo la estaban esperando en Nueva York. Los oficiales se negaron a dejarla subir al bote, ya que estaba hasta su máxima capacidad y pondría en peligro la estabilidad de este. Uruchurtu abandonó el bote salvavidas y cedió su lugar a la dama, pidiéndole que en caso de que muriera, visitara a su esposa y familia en México para hacerles saber sobre sus últimos minutos en vida. Elizabeth salvó su vida al ser rescatada, no así Uruchurtu, quien falleció en el hundimiento del Titanic. Tiempo después se descubrió que Elizabeth Ramel había mentido, ya que no estaba casada ni tenía hijo alguno. Sin embargo, cumplió su palabra y en 1924 viajó a Jalapa, Veracruz, a disculparse por su mentira con la viuda de Uruchurtu, según las palabras de un amigo de la familia, el señor Joaquín Pita. Por este acto se le distingue con el título de Héroe de la Caballerosidad por la Sociedad Sonorense de la Historia Asociación Civil, y también el Senado de los Estados Unidos de América lo declara un acto de heroísmo. Sin embargo, hay gente que no lo acepta del todo debido a la falta de pruebas concisas. Lo único claro es su presencia en el desastre transatlántico más famoso del mundo, con un respaldo de 36 documentos que acreditan su estancia en el viaje, así como la ausencia de su cuerpo que se perdió junto a cientos de otros desafortunados como él. Pero ¿de dónde proviene la versión de que Manuel Uruchurtu fue un héroe? Su bisnieto Antonio dice que la propia Elizabeth Ramel lo contó en su viaje a Jalapa, Veracruz en 1924. La visita fue reseñada no solo por la familia de Uruchurtu, sino por algunos vecinos y un maestro que sirvió como traductor. Sobre la trágica y conmovedora historia, la escritora Guadalupe Loaesa publicó el libro El Caballero del Titanic, donde expone una investigación de casi 8 meses sobre dicho personaje, donde recopila testimonios de algunos familiares de Manuel Uruchurtu. Sin embargo, un par de meses después, la escritora declaró que las investigaciones que había realizado la llevaron a la conclusión de no encontrar ningún documento fidedigno que corroborara los hechos, a pesar de que los familiares del diplomático mexicano, especialmente Alejandro Uruchurtu, afirmaban dicho evento. Esto sucedió después de que la escritora viajara a Estados Unidos a presentar su libro en el Museo de la Historia Natural de San Diego, en el marco de la exhibición de los vestigios encontrados del barco que fue hallado en 1985. Ahí explicó que había recibido una carta desde Londres donde el biógrafo de Elizabeth Ramel dijo que en su investigación no encontró ninguna mención de Uruchurtu, pero algunas otras publicaciones afirman que para abordar el bote salvavidas, Elizabeth Ramel había mentido sobre su marido e hijo que la esperaban en Nueva York y así tener privilegios sobre las demás personas. En Irlanda del Norte podemos visitar el Titanic Memorial, en el cual se encuentra la placa con los nombres de todos los fallecidos en la tragedia, entre los que se encuentra el licenciado Manuel Uruchurtu.